Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a tratar de entender qué está pasando alrededor de un programa que se está implementando en las escuelas desde hace algunos días, sobre todo en las escuelas de educación básica, que tiene que ver con la vida saludable, con la vida feliz, y que pues básicamente responde a unos lineamientos que se publicaron en septiembre del año pasado relacionados con la preparación, la distribución, el expendio de los alimentos y bebidas en las escuelas y también el fomento de los estilos de vida saludable. Así que vamos a poner algunas preguntas que nos han estado haciendo. Logramos recabar las principales inquietudes y vamos a tratar de entender aquí de dónde viene, a dónde va y pues ahora sí que qué nos toca hacer a cada quien en esta materia. Así que pues sin mayor preámbulo comenzamos. ¿Por qué se plantean los lineamientos que regulan los alimentos y bebidas en las escuelas? Bueno, lo primero es recordar que estos lineamientos se publicaron el 30 de septiembre de 2024, un día antes de que cambiara la administración federal. En el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo que contenía los lineamientos, que lo firmaban el secretario de Salud y la secretaria de Educación Pública, en el que se decía que tenían que cumplirse para poder preparar, distribuir y vender alimentos y bebidas procesados, preparados y a granel, y también cómo fomentar estilos de vida saludable dentro del sistema educativo nacional. Esto pues era una acción que estaba pendiente ya implementar, cuando menos plantear su implementación, porque desde hace varios años se habían estado haciendo medidas para tratar de combatir el sobrepeso, la obesidad, la prevalencia de las enfermedades crónicas en México. Sabemos que pues hay una carga de este tipo de enfermedades muy alta que pesa mucho sobre el sistema, sobre la calidad de vida, sobre los gastos de atención, las consecuencias para la salud. Así que pues desde hace algunos años se han estado implementando varias acciones regulatorias, el etiquetado claro, el aumento de los impuestos. Ya se había tratado de hacer una primera intervención relacionada con la disponibilidad de alimentos de bajo aporte nutricional alrededor de los entornos escolares, y con esto pues ya se definen los lineamientos para poder preparar, vender, tener alimentos en el contexto de las escuelas, sobre todo de las escuelas de la educación básica, porque pues en los últimos años se había visto que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes era muy alta, ¿no? Las encuestas nacionales de salud y nutrición desde el año 2006 habían documentado una muy alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes. Lo último que habíamos visto en el corte del 2023 era que más o menos alrededor del 36% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar tenían sobrepeso y obesidad. Esto en algunas situaciones era casi hasta el 40%, y había estado aumentando en los últimos años. Desde luego, pues esta alta prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en México
pues hacía urgente intervenir en el entorno escolar para fomentar hábitos saludables, para prevenir ahí enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente como la diabetes y la hipertensión desde la infancia. También en los últimos años hubo mucha evidencia sobre el impacto que tiene padecer esas enfermedades crónicas desde los primeros años de vida. Eso genera problemas muy importantes para el desarrollo de los individuos y desde luego pues para el entorno inmediato y para la calidad de vida y la atención. Entonces estos lineamientos se plantean pues como parte del complemento de las acciones que se habían estado haciendo desde hace algún tiempo y busca justamente tratar de apuntalar en ese entorno algunas reglas básicas para que los niños y niñas que pasan gran parte de su día ahí, pues encuentren entornos saludables y estén más o menos alejados de los productos que no tienen aporte nutricional, ¿no? De la comúnmente llamada comida chatarra. Pues básicamente los productos que tienen sellos, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito más adelante de eso. ¿Cuál es el objetivo general de los lineamientos aplicables en el sistema educativo nacional? Bueno, básicamente lo que busca esta acción es establecer las normas, las reglas básicas para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas. Y trata de plantear criterios nutrimentales, buscando garantizar una alimentación adecuada y también promoviendo estilos de vida saludables en toda la comunidad educativa. Aquí hay que entender que no se trata solo de incidir en la escuela, sino que ahí se aprenda, se lleve a las casas y se generen entornos más saludables, ¿no? Que se implementen algunas medidas básicas de cuidado de la salud, de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y que se pueda trasladar eso que se está aprendiendo en las escuelas o eso que se está procurando en las escuelas, llevarlo hacia las comunidades, ¿no? Y desde luego el entorno escolar alrededor de los planteles pues también tiene que estar alineado con eso. ¿Qué principios fundamentales rigen y orientan la aplicación de estos lineamientos escolares? Los lineamientos se basan en principios como sostenibilidad, progresividad, equidad, enseñanza, respeto cultural, participación comunitaria, ¿no? Buscan tener un enfoque integral. Desde luego defender el interés superior de la niñez y tratar de evitar los conflictos de intereses, ¿no? Para poder asegurar así entornos que logren un bienestar social y nutricional. Se oye esto pues como una meta muy ambiciosa, desde luego así tiene que plantearse. Se necesita justamente que se incorporen los ingredientes, los insumos de las temporadas, de las regiones, que se respete la cultura alimentaria en el mejor de los sentidos, porque si la cultura alimentaria es que los niños y las niñas consuman alimentos poco favorables, pues eso no puede mantenerse, ¿no? Tiene que respetarse también esta parte cultural y se debe de involucrar a la comunidad, toda la comunidad escolar, las familias, los trabajadores, los profesores, ¿no? Todo el entorno tiene que ser involucrado para poder lograr que se cumplan estos lineamientos escolares para poder garantizar entornos de bienestar social y nutricional. ¿Qué tipos de alimentos y bebidas están prohibidos para venta o consumo en escuelas? Yo creo que este punto es crucial. Más allá de que alguien diga, es que yo creo que esto es bueno, es que yo creo que esto es malo, es que desde ya hacía varios años nos habíamos familiarizado con el etiquetado frontal de advertencia de los alimentos preparados, de los alimentos procesados, ¿no? Básicamente los sellos famosos, ¿no? Entonces podríamos partir de que la prohibición va inicialmente sobre esos alimentos y bebidas que contienen sellos de advertencia. Los que tienen exceso de calorías, los que tienen exceso de azúcar, los que tienen exceso de grasas, de sodio, los que tienen bajo valor nutricional o incluso los que tienen leyendas que indican riesgos para la salud, ¿no? Por ejemplo, que contienen cafeína, que no debe de ser utilizada en niños y niñas,
los que contienen edulcorantes. Entonces, la primera medida sería disminuir, quitar la disponibilidad de esos alimentos que tienen sellos de advertencia. Ese es el paso número 1. Alimentos y bebidas que tengan sellos deben de eliminarse que no deben de estar a la disposición de los menores, ¿no? ¿Cómo deben ser los alimentos permitidos para venta, distribución y consumo en las escuelas? Bueno, idealmente los alimentos que estén ahí disponibles para los niños y las niñas y los adolescentes y para el personal que trabaja en las escuelas, no hay que perder de vista también ese componente tan importante de las comunidades escolares, tienen que ser alimentos naturales, nutritivos, frescos, de temporada, accesibles, que no tengan sellos de advertencia. También mencionan los lineamientos que sean culturalmente apropiados, respetando las tradiciones alimentarias regionales y desde luego promoviendo una dieta equilibrada, ¿no? También el documento plantea unos criterios para decir, a ver, esto es lo que se considera que es una dieta apropiada. Y no fue que lo diseñó nada más así una persona en un escritorio, sino que es producto del trabajo de varios grupos de profesionistas, de investigadores, de personas que han estado dedicando mucho tiempo al trabajo sobre la nutrición, los ingredientes, los componentes, las mezclas, que plantean justamente algunas recetas, sugerencias, modos de preparación, modos de almacenamiento, ingredientes, etcétera, que pueden promover una dieta saludable. Este documento plantea eso. Incluso se están repartiendo manuales en las comunidades escolares para tratar de que la gente conozca y sepa. Aquí vale la pena hacer una observación al respecto de este punto de los alimentos frescos, preparados, nutritivos, ¿no? Porque para eso se necesita tiempo, se necesita infraestructura, se necesita la participación de la comunidad. Un poco el éxito de la comida preparada, procesada, de los alimentos ultraprocesados, es que ahí están disponibles en cualquier momento a un costo relativamente bajo, tienen facilidad de almacenarse, se encuentran, digamos, fácilmente, tienen sabores muy atractivos, te sacian el hambre y te dan pues esta sensación de bienestar inmediato después de que lo consumes. Y parte de su éxito se debe a eso, a que con las prisas, con la administración del tiempo, con la distribución de las tareas, pues se puede complicar un poco la preparación de alimentos saludables, de alimentos nutritivos. Y entonces pues se recurre a los alimentos ultraprocesados, a los productos que simplemente se sacan de su empaque y se consumen, pero a cambio tienen pues este riesgo de contener cantidades excesivas de sodio o algunos ingredientes que son nocivos para la salud, sobre todo en cantidades altas, o que pueden provocar enfermedades en caso de estarse utilizando frecuentemente, que desafortunadamente así fue como se dio. Se empezaron a usar cada vez más. El problema no es comerlo de vez en cuando, el problema es que se han ido integrando como un componente fundamental de las dietas familiares individuales, al grado que pues, generan justamente daño porque se acumula, porque hay todo este problema por su consumo frecuente, ¿no? Entonces, repito, se necesita tiempo, dedicación, conocimiento, infraestructura para poder tener alimentos naturales, nutritivos, frescos, de temporada, accesibles, sin sellos. Ahí yo creo que está el reto mayor, porque tiene que haber una participación comunitaria activa, inquebrantable, que apoye, que facilite, y desde luego desde la autoridad tiene que haber la garantía de que haya agua corriente en los lugares, que haya un sitio donde se puedan preparar los alimentos, que se organice localmente la dinámica para que estén los alimentos disponibles en cantidad y calidad suficientes. De lo contrario, pues podríamos empezar a ver
que hay brotes de diarreas o de algún problema porque no se procesaron bien los alimentos, porque no tenía refrigerador, porque se fue la luz en el plantel y se echó a perder los alimentos que habían dejado guardados o que los habían comprado. Imagínense que los compran el lunes, se surte toda la escuela para preparar algunos alimentos y en el martes se queda sin luz, nadie se da cuenta, los alimentos no se conservan adecuadamente y después pues están esas pérdidas o puede haber esos problemas, ¿no? Además, muchos de los alimentos disponibles en las escuelas pues no dependen exactamente de la comunidad escolar, sino de una persona que decide hacerse cargo porque pues eso es lo que le conviene como un negocio, ¿no? Muchas veces los mismos conserjes, veladores de las escuelas pues tienen ahí mismo un anexo donde venden los productos que salen a comprar los niños y niñas en el descanso, ¿no? Entonces eso hay que observarlo, tiene que cambiar, puede representar un reto muy importante para las escuelas, porque si no tienen agua para los baños, si no tienen agua para que se laven las manos los niños, las niñas, el personal, o no funciona la energía eléctrica adecuadamente todos los días, pues también no creo que se vaya a poder llevar a cabo la preparación de alimentos naturales, nutritivos, frescos, de temporada, ¿no? En esas circunstancias. Entonces, esto ciertamente forza a dar ese siguiente paso en mejorar las condiciones de las escuelas. Esperemos que haya un presupuesto extraordinario para atender estas necesidades y que se tome con toda la seriedad para precisamente poder asegurar que haya este tipo de alimentos en las escuelas. ¿Qué autoridades tienen la responsabilidad de vigilar y sancionar el cumplimiento de los lineamientos? Bueno, en primer lugar, pues las autoridades escolares, ¿no? Ahí, locales. También las autoridades educativas del sector y desde luego, pues las autoridades sanitarias, ¿no? También aquí habría como una división dependiendo del nivel, ¿no? Podría ser que la jurisdicción sanitaria lleve a cabo acciones de verificación y de supervisión de lo que está ocurriendo. También podría, pues, debería de haber en la autoridad regulatoria sanitaria, que es la COFEPRIS a nivel nacional, pero las COEPRISes a niveles estatales, también una posibilidad de quejas para la comunidad, que se hagan las quejas o las denuncias, y también un mecanismo para las sanciones, ¿no? Hay una normatividad que aplica de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, donde se habla de todo esto. Seguramente se irá implementando y también hay que tener precaución de que la comunidad sepa cómo se va a verificar el cumplimiento de los lineamientos, porque podría ser que de pronto llegue alguien con una intención de extorsión o de obtener algún beneficio diciendo que va a revisar y entonces va a encontrar unos productos con sellos todavía o algunas bebidas ahí que no deberían ya de estar en las escuelas, y entonces va a decirle a la escuela que no, que sí, y se puede prestar a actos de corrupción o de extorsión simplemente por algo que estuviera mal documentado, que no se hubiera avisado a la comunidad. ¿Quién va a ir a vigilar el cumplimiento? ¿Cómo se va a hacer para que todos estén enterados, ¿no? Este punto es muy importante porque de ahí va a depender que las comunidades escolares puedan llevar a cabo la implementación de estos lineamientos. Y repito, no es solo hacer los lineamientos de así como cumplir lo que está escrito. Más bien, pues hay que hacer una serie de acciones para procurar entornos saludables, ¿no? Por eso yo creo que el enfoque del programa no es come sano, vive sano, ¿no? Es más bien como integrar hábitos saludables, promover la salud en las escuelas, y desde luego pues hay un componente muy importante de la alimentación en las escuelas que se tiene que atender directamente. ¿Cómo se pueden procurar entornos saludables más allá de las escuelas y en la comunidad general? Pues ahí está el punto.
y debemos de hacer que este tipo de programas, este tipo de acciones sean el detonante de conductas saludables, de estilos de vida, de cambios en el estilo de vida a nivel general en la comunidad. Muchas familias pues no tienen los recursos, el tiempo para que saber, para que alguien les explique lo que se debe de comer, cómo se prepara o algo así. Y al involucrar a las comunidades escolares, pues se puede apoyar justamente esta transmisión del conocimiento en la comunidad. Se puede hacer esta escuela de padres y madres, ¿no? Para que les vayan diciendo pues qué preparar, cómo prepararlo, más allá de lo que ya cada quien sabe por la familia, por lo que hace la familia, por lo que tiene y a lo que pertenece, ¿no? Justamente transmitir estos conocimientos, generar estos entornos, demostrar que sí se puede hacer ahí, y también enfrentar los retos y superarlos puede ayudar a implementar estas acciones más allá del entorno de la escuela. De hecho, se necesita que, y lo dicen los lineamientos, ¿no? Los que estén alrededor de las escuelas también deben de apegarse a esto. O sea, la típica observación que se hace respecto de esto es que, bueno, en la escuelita no, pero saliendo, cruzando la puerta, hay una tiendita donde sí está todo esto disponible. Entonces, pues incluso hasta podría ser que favorezcan las ventas de ese tipo de establecimientos, porque como ya no va a haber en la escuela esa competencia, entonces pues va a salir la gente a querer comprar los productos que no está pudiendo encontrar dentro de la escuela. Ahí se necesita también la participación, y se va a ir, digamos que, procurando vincular a los establecimientos que están alrededor de las escuelas para que tampoco tengan este tipo de productos, para que no se vendan algunos de los productos que no se deben vender a los menores, que podría ser que sí los estén vendiendo, y que no sea un asunto nada más de la escuela hacia adentro, sino que a partir de la escuela se transforme también el entorno. Acuérdense, esto parte del inmenso problema que es la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades crónicas. Tienen un impacto importantísimo en la calidad de vida de los niños, de las niñas, de las familias, y desde luego una carga de enfermedad para el sistema nacional que es altísimo. No nos olvidemos de todo el daño agregado que se produjo durante la pandemia de COVID por las enfermedades crónicas metabólicas. O sea, las personas que tenían obesidad, diabetes, diálisis, hipertensión, enfermedades crónicas, tuvieron peores consecuencias y peores desenlaces con el COVID, ¿no? Se tardaban más tiempo en curarse, se les complicaba otra cosa, duraba más tiempo sus hospitalizaciones, murieron más, tuvieron más secuelas, ¿no? Y es pues justamente porque el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas metabólicas condicionan al cuerpo y lo mantienen en una situación de, digamos, de estrés inflamatorio a nivel celular, en el que pues eso da pauta a muchas enfermedades, y si no propiamente como causa de la enfermedad, que además en muchas sí está documentado que sí lo es, pero si no, justamente coadyuva a que las enfermedades que se presenten duren más, tengan peores evoluciones, tengan peores consecuencias. Entonces, pues es importantísimo entender que es una medida necesaria, está tratándose de implementar como un conjunto de acciones a las que pues ojalá se agregaran otras, por ejemplo, garantizar patios adecuados para las actividades físicas en las escuelas, garantizar espacios de sombra. Lo hemos platicado aquí mucho, lo vamos a volver a platicar pronto con el doctor Rodrigo Roldán, dermatólogo, de qué importante es que haya sombras en las escuelas, o sea, espacios con sombra para la exposición al sol, que haya bebederos, agua limpia,
que haya agua en los baños, que haya condiciones adecuadas de ventilación en los salones. Esto tiene que ser un cambio de paradigma, ¿no? De cómo se habían estado haciendo las cosas. Necesitamos que este vivir mejor, vivir más saludable que quiere empezar a partir de las escuelas, pues sea justamente la implementación de todas estas medidas. Y para ello se necesita presupuesto, participación, voluntad y entender que habrá resistencia. Ya estamos viendo varias noticias informando de instituciones educativas que se están amparando contra estos lineamientos porque no los van a implementar, porque no los consideran adecuados. Industria que está diciendo que desde luego pues esto le va a afectar sus intereses y entonces va a querer que alguna autoridad judicial tome alguna medida para que se puedan seguir vendiendo los productos no saludables en los entornos escolares. Acuérdense, aquí se trata de cuidar el interés superior de la niñez, se trata de proteger a los niños, niñas y adolescentes, y en eso pues tenemos que estar todos bien alineados. Nos tenemos que ir, se nos viene el tiempo encima. Queríamos armar esta información. Seguramente ustedes han visto pasar folletos, noticias, volantes y demás información respecto a estos programas o a esto que está ocurriendo en las escuelas. Es un momento interesante, hay que tratar de que esto llegue a mejor, pues a un mejor puerto, que llegue el mensaje, que se pueda mejorar la salud de los niños, niñas y adolescentes en este sentido. Así que pues con eso queríamos aportar en ese sentido con este programa. Nos tenemos que ir. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Agradecemos su atención y pues quédense en sintonía de Radio Universidad. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.